Listo. Bueno, muchachos, entonces, la clase pasada nosotros habíamos hecho un pequeño diagnóstico. En ese pequeño diagnóstico nosotros habíamos explorado cómo era presentar algunas preguntas de nivel unal. Como tenemos ahorita una audiencia mayoritariamente unal, entonces nos vamos a centrar hoy en el examen unal. Sí, bueno, eh, creo que no hice esa pregunta. ¿Quiénes van exclusivamente a presentarse para el examen unal? Para el examen ICFES, perdón. ICFES, ICFES, ICFES. Listo, la mayoría entonces van para el unal. Uno que otra persona va a presentar para los dos. Pero su gran mayoría entonces va para el unal. Listo, muy bien. Ujú. Listo. Por supuesto, también en ese caso, también estamos pensando, si después vemos que realmente entonces nosotros pues tenemos una población que es mayoritariamente unal, pues creo que en ese caso pues nos podríamos centrar exclusivamente en trabajar temas unal, en caso de que les llegue a llamar la atención más por ese lado del curso. En caso de esto, vamos a ver si de pronto durante esta semana cambia la audiencia y la percepción y pues ahí veremos mirando. Listo. Vale chicos, entonces entendido que pues la mayoría va para el examen unal, entonces las preguntas que yo voy a estar diseñando y el nivel que voy a estar trabajando va a ser un poquito más avanzado porque pues el examen de la unal pide un poquito más eso, ¿listo? Entonces de todas formas pues la idea es que independientemente de que ustedes vayan para el ICFES o para la unal, pues si tengan estas bases super puidas, ¿listo? Entonces, muchachos, vamos a hacer entonces un pequeño repaso desde donde entonces nosotros viene esa noción de números. Y es que resulta que históricamente la primera noción de que nosotros tenemos números viene de un reporte que se llamaba el hueso de Chango. O sea, entonces hacían registros, hacían marquitas y a partir de esas marquitas es que entonces empezaban a contar. Nuestros primeros ancestros del Paleozoico, estamos hablando del... Sí, nuestros primeros ancestros del Paleozoico, no, sino de Paleolítico, perdón. Nuestros ancestros del Paleolítico pues usaban entonces esas marquitas para contar. Otra cosa importante que, por ejemplo, digamos que también es muy claro y es muy básico entender es cómo funcionaba el sistema de numeración. Vean cómo funcionaban los egipcios. ¿Cómo escribían los egipcios, chicos? Rápidamente. ¿Cómo es que escribían ellos? Exactamente. Con jeroglíficos. Entonces, ¿qué eran los jeroglíficos, chicos? Los jeroglíficos eran dibujitos, ¿cierto? Esquemas, como dibujos que representaban algo. Así como nosotros tenemos un alfabeto, pues ellos no tenían un alfabeto, sino tenían imágenes que representaban toda una palabra, un significado. Lo mismo ocurría entonces, por ejemplo, digamos en su numeración. Por ejemplo, ellos utilizaban un palito para representar un a uno o representaban el 100 con un vientecito. Entonces ese sistema de numeración, vean cómo funcionaba. Si yo quería escribir el número 13.745, era equivalente a tener una serpiente, ¿cierto? Después tres florecitas, después cinco vientes, siete vientecitos, y así en ese caso, por ejemplo, completaba yo el número. Vean cómo es que escribían ellos, chicos. ¿No se les hace similar esta forma de escribir los números?
¿No se les hace una forma similar? ¿A algún tipo de numeración que hayan visto? No, romana no. Mm, no. No, griega no. Cuando yo, por ejemplo, digo el número 135, yo 135 puedo decir que 100 más 30 más 5. ¿Sí o no? Exactamente. Vean que los egipcios tenían un sistema de numeración muy, pero muy, muy, muy parecido al que nosotros tenemos. Entonces, eso es importante porque quiere decir que una civilización tan avanzada como la de los egipcios contaba un sistema de numeración un poquito parecido al nuestro. Y ellos también tenían, por ejemplo, la noción de decimales, con por ejemplo la representación del ojo de Horus. Ahora, no solamente existió el sistema de numeración egipcio, sino también los babilónicos tuvieron su propio sistema de numeración. Ellos utilizaban lo que era la escritura cuneiforme. ¿Qué es la cuneiforme? ¿Alguien me puede decir qué es escritura cuneiforme? ¿Alguna vez han escuchado sobre ellos? ¿No? ¿Alguna idea? Sí, primera escritura, pero ¿cómo era? Ujú, Mesopotamia, sí, ya encontraron. Pero pues básicamente ese tipo de escritura era como con que yo le metía el dedo al barro y quedaba como una uñita. Pero se llama cuneiforme, como cuñas, exactamente. Entonces resulta que ellos tenían una numeración que funcionaba de otra forma diferente. Tenían una noción de base 10, pero llegaba hasta el 60. Entonces, a partir de eso, entonces ellos volvían y repetían. Entonces se partían del 60 en 60. Ahí es como funcionaba, por ejemplo, los babilónicos. Los griegos les fascinaba contar de 5 en 5, pero los griegos no contaban con algo importante. Por ejemplo, ¿qué era? En esa numeración, ¿qué número hace falta? Exactamente, hace falta el cero. Muy, pero muy bien. Entonces, como está haciendo falta el cero, pues entonces estos números, chicos, por ejemplo, no contaban con esa numeración del cero. ¿Por qué? Porque para los europeos en particular, el cero no era un número del cual debía ser representado. Por eso es que la aparición del cero llegó a aparecer en Europa gracias a la influencia indoarábica, es decir, de los indios y de los árabes. Ahí fue cuando apareció, por ejemplo, digamos como que, ok, más tarde, más tarde que estoy ocupado. Listo. Entonces, por ejemplo, digamos como que nosotros estamos hablando de escritura indoarábica. Ahí fue donde apareció, digamos, primera vez el concepto del cero. Como recomendación personal les recomiendo el documental que se llama La historia del uno. Y es un documental muy chévere porque les muestra cómo está evolucionando la numeración, la numeración y la notación que tenemos hoy en día. Los números que, por ejemplo, tenemos hoy en día, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son de origen árabe, son de origen indio. Entonces, por ejemplo, todos los números que nosotros tenemos, en donde se encuentra el documental, eso está en YouTube. Eso se puede encontrar facilito en YouTube. O por ahí en internet de pronto. Hola Tali, ¿cómo vas? Hola Taliana, ¿cómo te encuentras? Les presento a Taliana, estudiante de medicina de la Universidad Nacional. Así como muchos de ustedes, ella estuvo así en las clases. ¿Cómo te ha ido, Tali? ¿Qué tal por allá? ¿Qué tal por allá esto? ¿Sí entraron a paro o no entraron a paro? Creo que si estás por aquí es porque sí entraron a paro. Ah, mañana clase normal. Ah, no. Medicina nunca para. No, sí. Y con examen. Sí, eso pasa, por ejemplo, con los médicos. Uy, no, los médicos,
La verdad sí, mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Eso sí es fuerza leona. La historia del uno se llama el documental. Es un documental que les muestra cómo es que ha evolucionado los números a lo largo de la historia. Es muy chévere, la verdad. Listo, chicos. Entonces, por ejemplo, digamos, así es como funciona, digamos, como que la numeración, digamos, indoarábica. Pero, por ejemplo, las culturas, como la cultura eslava, pregunta rápidamente, pregunta curiosa. Que denme un ejemplo de cultura eslava. Vamos a ponerle ají al asunto. ¿Listo? Vamos a ponerle ají al asunto de la clase del día de hoy. Para que se anime. Yo les voy a estar haciendo preguntitas. Y vamos a hacer una especie de concurso. El día de hoy. ¿Listo, chicos? El día de hoy. Entonces, el que me conteste. El que gane la mayoría de preguntas. Le dejo el curso de matemáticas desde cero a precio de estudiante preunal. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto está pagando un estudiante preunal? El curso le quedan 50. Entonces, el que quiere, ¿listo? No le quedan 190, sino en 50, sí. Listo. La pregunta es, ahora sí, para que se motiven, ¿no? Cuando regalan cosas ahí se motivan. Deme un ejemplo de una cultura eslava o de origen eslavo. 10 segundos para que no busquen en ChatGTP. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No alcanzaron, chicos. La eslovenos. Los rusos, chicos. Les di una pista. ¿Dónde está Homero? ¿Dónde está Homero, chicos? ¿En la Plaza Roja? ¿Tomando vodka? ¿Ahí? ¿Los rusos? Las culturas eslavas son todas esas culturas. Por algo se dice Rusia. Y lo peor es que el título lo dice, numeración eslava, rusa. Sí, ahí se las di. Bueno, chicos, entonces pues nada. Resulta que, por ejemplo, ¿por qué les muestro esto? Porque, bueno, ahorita nadie se ganó el punto, pero más atentos ahora. Resulta, chicos, que los rusos, les cuento algo. Los rusos, ellos tienen un sistema de numeración que combina letras con números. Entonces ellos, por ejemplo, su numeración no es solamente, digamos, como que número uno, 2 y 3, sino que la numeración de los rusos está incluida también con su alfabeto. ¿Qué es un alfabeto? Listo, ¿cómo se llama el alfabeto de los rusos? Dato curioso. Listo, bueno, Samuel se lleva el primer punto. Gracias, Samuel. Alfabeto cirílico. De Samuel, un punto. Listo. Es el alfabeto cirílico, es un alfabeto de origen griego. Y por supuesto entonces tenemos la famosa numeración romana. Chicos, ¿todavía nosotros utilizamos la numeración romana? ¿Sí o no? Totalmente, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y rápidamente entonces acá les dejo una preguntita. Listo. Esperen acá una cosita. Eh, ya, listo. Si no me distraigo. Listo. Entonces, rápidamente, por otro puntico, vamos a ver. ¿Cómo escribirían el, el año, el siglo donde ocurrió la caída del imperio romano de Oriente? Oriente.
¿En qué siglo fue? Vamos chicos, ustedes van para la Nacho, eso es un dato súper vital que deben saber. Eso, muy bien Juliet, perfecto. La caída de Constantinopla, muy bien. Imperio bizantino, eh, el Imperio de Bizancio, o también llamado el Imperio Romano de Oriente. Muy bien. En algún momento se dividieron los dos partes del imperio. Entonces fue en 1453, el siglo efectivamente es el siglo XV. Entonces muy bien, ¿quién fue la que tuvo el punto? Entonces Juliet. Entonces Juliet, punto. Muy bien chicos, entonces la numeración romana hasta el día de hoy todavía sigue siendo utilizada. Vamos a hacer un ejercicio un poco más matemático. Listo. Otro. ¿Cómo escribirían el año 1999 en numeración romana? Rápido. 1999. Listo, muy bien. Y con ese ejercicio vamos a repasar. Entonces, levante la mano quien no tiene claro cómo se escriben los números en romano. Listo. John nos dice. ¿Quién más? Felindel, Marianne, Lisette. Listo. Ok, vale chicos. Para escribir números en romano es muy sencillo. Lo que nosotros debemos hacer, voy a abrir mi tablero, el Open Board. Listo. Cuando nosotros escribimos en numeración romana, pues tenemos una equivalencia, donde este palito representa 1 y va a ser concatenado para estar escribiendo, por ejemplo, los valores. Si yo tengo dos palitos, será 2 y tiene un tope máximo de hasta 3. Entonces, hasta aquí llevo 3. ¿Cómo funciona, por ejemplo, los números del 4 al 6? Muy sencillo. Entonces, voy a utilizar el siguiente número que es 5. Y si está un número atrás, es decir, un palito atrás, esto es 4. Si está solo, es 5. Y si tiene un palito adicional a la parte de la derecha, sería 6. A partir de ese momento yo puedo entonces escribir los números 6, 7 y 8 de la misma forma. Si yo le pongo dos palitos, esto es igual a 7. Si le pongo tres palitos, va a ser igual a 8. ¿Listo? O sea que entonces siempre anteponer o suceder algún número romano siempre me va a expresar la cantidad a la cual me voy a referir de forma intermedia. ¿Listo? Si yo tengo entonces 9, la notación para 10 es X. Si yo quiero decir que un número es 9, sería el equivalente a restarle 1. Y entonces por eso nos quedaría 1X. En cambio, si yo quiero decir 11, entonces le colocaría un palito más acá y ya tendría 11. ¿Listo chicos? ¿Preguntas hasta acá? Los chicos que de pronto están confundidos, ¿no? ¿Todo claro? Listo. Muy bien. ¿Cuándo empieza esto a complejizarse? Pues estos son los que nosotros hemos utilizado, que vemos en las películas, que vemos en las sagas, las venganzas, etc. Entonces, estos son los números fáciles. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros tenemos número como puede ser, por ejemplo, 30? Pues entonces tendríamos que repetir el patrón de 10 tres veces. Si, por ejemplo, entonces nosotros quisiéramos decir el número 50,
El número 50 está expresado con la letra D. Entonces, si yo quiero decir el número 40, sería equivalente a tener D y le resto 10 y esto sería entonces 40. ¿Listo? ¿Claros entonces? La misma historia. Ahora, este C equivale a 100. Si yo quiero decir 90, entonces sería XC, sería 90. Lo mismo yo tendría si yo tuviera 1000. Entonces 1000 es M. Si yo a M, dime, cuéntame, Profe, ¿D no era 500? dime. ¿La Sí, D no era 500? sí, gracias. L es 50 y D es 500. Listo, gracias. Ujú, listo. Entonces, por ejemplo, digamos si yo tengo M, estoy hablando entonces de 1000. Si le pongo un palito hacia atrás, ¿qué me estoy refiriendo, chicos? ¿A qué número me estoy refiriendo? Exacto. Ojo acá. No es 900 porque esto es solo uno. Sería 999. ¿Listo? Si yo le coloco entonces una MX, ahí sí yo tendría entonces 990. ¿Listo? Si le coloco una C y un M, estaría diciendo el año 900. ¿Claros entonces, chicos, con eso? ¿Listo? ¿Claros? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir el número 1999 de la forma más larga, entonces nosotros, ¿cómo podríamos desglosar este 1999? Recordemos, listo, ¿cómo escribiríamos ustedes? Desglósenme como hacían los egipcios este número, 1999. ¿Cómo lo partirían? ¿Cómo lo extraerían? ¿Cómo lo estriparían? ¿Cómo lo disectan? ¿Cómo harían así una disección de este número? Me refiero que cuando lo destripan, lo diseccionan, ¿cómo podrían escribir este número, 1999? Me refiero que es equivalente a 1000 más 900 más 90 más 9, ¿cierto? A eso me refiero. ¿Listo? Gracias, Jonathan. Entonces, se dan cuenta que 1999 está comprendido de lo siguiente. Entonces, yo tendría 1000, ¿cierto? ¿Cómo haría yo para escribir 90, chicos? Rápidamente, pues sería X, C. Ah, perdón, es 900. 900. ¿Cómo haría yo para escribir 900? Ujú. CM. Muy bien. ¿Cómo haría yo para escribir 90? CX. Más, ¿cómo haría yo para escribir 9? 1X. ¿Listo? Y entonces la fusión de todos sería el año 1999. 1CM, XC y 1X. ¿Listo? ¿Claros entonces? ¿Claros entonces cómo se escribiría ese número en notación romana? Listo, muy sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, por ejemplo, podemos con la numeración romana.
Es una numeración que hasta el día sol de hoy todavía seguimos utilizando. Quizás de pronto mucho hasta el 20, 30, 40, pero ya después números tan grandes ya no tanto. Por supuesto también los colombinos, las culturas precolombinas como los mayas y los aztecas, ellos contaban con algo nuevo para, por ejemplo, los europeos, que era la noción del cero. Y aparte de la noción del cero, ellos le asignaron un número, una representación simbólica al cero. Entonces ellos sí contenían como tal el cero. Gracias a eso pudieron entonces hacer grandes avances astronómicos y también predecir muchas cosas. A diferencia, por ejemplo, digamos, la numeración Nahual, por ejemplo, es hasta el 20. Ellos contaban muchas veces incluso hasta el 20. Como por ejemplo, digamos, la numeración Muisca, la de nosotros, por acá, la del altiplano cundiboyacense. Entonces, por ejemplo, ellos contaban hasta el 20. Y mi pregunta es, ¿para qué le sirve a una cultura aprender a contar? ¿Para qué le sirve, chicos? Cuéntenme a ver. ¿Para qué le sirve a una cultura aprender a contar? ¿Cuál es la utilidad? Exactamente. Uno, mantener registros. ¿Para qué necesita registros? Exacto, para una economía. Para tener entonces una economía, chicos. Para tener ejércitos, yo necesito saber cuántos ejércitos yo tengo para que vayan y me conquisten tal país. Si yo no tengo el ejército suficiente, pues obviamente voy a perder. Para tener economía, pues obviamente si yo soy un administrador de mis terrenos y demás, yo necesito saber cuántas vacas tengo, cuántos plátanos tengo, cuántos esclavos tengo. Entonces eso es importantísimo que yo lo sepa. Y por supuesto, para nivel astronómico, ¿por qué? Porque los eventos astronómicos, los eventos meteorológicos son vitales, porque si no, por ejemplo, yo me muero de hambre, ¿sí? Entonces, por eso también es supremamente importante. Ahora, para las personas que hayan hecho alguna vez un examen de admisión, ¿creen que ese tema, como se los estoy describiendo, lo pregunten en la Universidad Nacional o alguna vez lo hayan preguntado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Si ustedes han hecho el DIPA, porque el DIPA ya se lo memorizaron, o sea, ustedes se memorizaron el DIPA al derecho al revés, no me enteras. Pero sí, digamos como que si ya han hecho el DIPA como 20 veces, dejen de hacerlos porque si no ya lo que estén sacando no viene de eso, sino de simplemente las preguntas que ustedes ya se las aprendieron. Entonces no es tan fiable ya después como el intento 10. Resulta que había un examen que hablaba justamente de los calendarios. Los franceses, o sea, nosotros en particular tenemos un sistema muy hexadecimal en cuanto a tiempo. Es decir, nuestros días cuánto duran, 24 horas. Nuestra hora cuánto dura, 60 minutos. Nuestro un minuto cuánto dura, 60 segundos. Entonces tiene una notación derivadas de múltiplos de 6. Los franceses cambiaron eso y dijeron, no, ya no vamos a tener días de 24 horas, sino de 10 horas. No, ya no vamos a tener entonces que una hora valga 60 minutos, sino entonces valga 100 minutos. Y lo que les estoy mostrando acá justamente es un reloj francés. Ese reloj francés les está indicando cómo se leían entonces en ese tiempo las horas en su nueva aplicación de su reloj de notación francesa. Entonces así era como por ejemplo y hubo un examen sobre eso. Por supuesto nosotros también tenemos otros tipos de numeración, no solamente digamos una numeración decimal, es decir que básicamente sea a base del 0 hasta el 10, sino que también podemos tener numeraciones binarias. ¿Qué representa una numeración binaria? Que es falso o apagado. Si alguna vez ustedes han jugado este juego de Aquinoman, o como se llama, el mago este. El juego de Akinator responde justamente a eso. Responde a un sistema de falso y verdadero, donde empiezan ustedes
¿Será que entonces la persona que yo estoy pensando es más? Vamos a ver si nos abre. Sí, listo. Vamos a jugar rapidito. Solamente vamos a hacer una demostración para mostrarles cómo es que funciona el sistema de numeración decimal hasta el día de hoy. Y cómo se ve empleado. Para quienes no sepan y nunca hayan jugado esto. Ay, no. ¿No me está dejando entrar? No. Se bugueó. Bueno, no importa. Entonces, para quienes nunca hayan jugado, entonces la persona haciéndole un par de preguntas, entonces lo que hace es, se supone que si ustedes están pensando en una persona, personaje, etcétera y demás, este Akinator se los adivina. ¿Listo? O sea, les adivina quién es la persona que ustedes están pensando. Entonces, ¿y eso cómo funciona? Con un sistema de ceros y unos, de falsos y verdaderos. También nosotros entonces resulta que pues nuestro sistema decimal, que es el de toda la santa vida, es el que por ejemplo nosotros hemos utilizado. Hay un dato curioso con eso porque resulta que una vez unas personas dirigidas por Carl Sagan en su momento en el radiotelescopio de Arecibo enviaron un mensaje. El mensaje que ustedes están viendo, chicos, justamente es el mensaje que envió el radiotelescopio de Arecibo, haciendo que buscando vida inteligente. Entonces la tira literalmente es un sistema que les está diciendo a los extraterrestres, vea, hermano, nosotros estamos en el planeta Tierra, en la galaxia tal. Tenemos tantas bases nitrogenadas de adenina, guanina, y citosina, timina. Entonces, eso. Somos más o menos de este tamaño y les estamos enviando acá. O sea, se pegaron una autodoxiada terrible, pero súper autodoxiada. Y entonces resulta que pues en ese caso, pues supuestamente les habían respondido el mensaje. Todo eso se funcionó. Ah, bueno, también le decían, bueno, ¿y cómo escriben ustedes los números? Con una notación decimal. No con una notación binaria, sino con una notación decimal. ¿Listo? Y también existen otros sistemas de numeración que van, por ejemplo, del 0 al 8, como por ejemplo el de los videojuegos, el de los computadores, que es un sistema octal. O, por ejemplo, digamos como que el sistema hexadecimal o vigesimal. Entonces, que por ejemplo funciona combinando letras y números. Para eso se utiliza muchísimo en la codificación, porque obviamente pues va a permitir que por ejemplo generen nuevos sistemas. ¿Listo? Y ahora bien, entonces, chicos, claros hasta acá con un poquito de la historia de cómo ha evolucionado el sistema de numeración. Claros entonces de cómo los números que tenemos hoy en día han cambiado. Listo. Entendido eso, entonces ahora podemos nosotros ponernos a hablar sobre lo que sería ya entrando en materia cómo funciona el sistema de numeración decimal. El sistema de numeración decimal, ustedes de pronto lo habrán aprendido rápidamente. ¿Quién no se acuerda de esto? De unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. ¿Quién no se acuerda cómo es que funciona ese orden? Levante la mano. Listo. Dice Nicole, dice Dayana, Rosmeli. Todos los demás lo saben perfectamente, ¿cierto? Bueno, si lo saben perfectamente, entonces les pregunto una cosa. Primera pregunta. ¿Cómo se leería este número? Rápidamente, ¿cómo se lee este número?
Profe, una pregunta, ¿es 061 o 001? 001. Listo. ¿Cómo se leería, chicos? 1.242.000. Entonces, 1.242.000, 1,423. ¿Listo? Dale, no te preocupes. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, eso es como funciona. Ahora quiero que les pregunte una cosa. ¿Cómo se llama este número de acá? Me refiero, estos son unidades, estos son decenas, estos son centenas. Entonces, ¿cómo se llama el primer dígito decimal? ¿Cómo se llama? Mm, mm. Décima. Muy bien. Esto es lo que se conoce como una décima. Esto sería entonces una centésima. Ahora bien, les pregunto, ¿este número cómo se bautiza? Tiene dos qué. ¿Cómo se llamaría entonces esto? Gracias, muy bien. Esto se llamaría unidad de mil. Ojo acá porque este es un error muy típico. Esto no se llama milésima, chicos. Esto no es una milésima. Las milésimas son estas. ¿Y qué representa una milésima? Muy sencillo. Una milésima quiere decir que yo tuve una unidad que no fue completada, ¿cierto? Y entonces la partí en cuántos pedacitos? La partí en 1000 pedacitos. De los cuales, por ejemplo, tomo 423. ¿Listo? Eso es lo que significa, por ejemplo, entonces una milésima. Esta sí es la milésima. Esto es una unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Esto ya sería una unidad de millón, decena de millón, centena de millón. ¿Claros entonces, chicos? Para que lo tengan presente. Entonces ya saben que eso no se llama milésima. Milésima es cuando tenga la posición decimal. ¿Claros entonces? ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo perfecto? Listo. Muy bien. Entonces funciona así como una cajita, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos 101, donde tenemos una centena que corresponde a 100 y tenemos una unidad. Acá tenemos 326, ¿corresponde a qué? A tres centenas, o sea, tres paquetes de 100, es decir, 300. Dos decenas, es decir, dos paquetes de 10, que serían 20, más 6 cubitos. Y eso sería igual a 326. ¿Listo? ¿Claros entonces? Y por lo mismo entonces nosotros tenemos acá esto. Tenemos entonces la distribución de estos números. De estos números que por ejemplo entonces va primero la parte de mil, luego la parte de millones. La parte de miles de millones y la parte de billones. Ojo acá, porque resulta que los gringos se pegan un brinco grandísimo. Ellos, por ejemplo, ¿cómo llamarían este número, chicos? Los gringos. ¿Alguno sabe? O sea, en notación gringa, ¿cómo, cuántos, en qué magnitud está este número? Ojo, gringos. Resulta, chicos, que para nosotros siempre debe existir un miles después de millones. Entonces, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Unidades de miles de millones, decenas de miles de millones, centenas de miles de millones. Y luego se arrancan los billones. Para los gringos, ellos de una vez dicen que esto ya son billones. Y por tanto, esto ya serían trillones. Eso es muy importante porque ¿cuántos ceros, chicos, tiene un billón? Si solamente estuviera el uno acompañado de ceros, ¿cuántos ceros tiene un billón? Muy bien. Un billón tiene 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero en cambio, muchachos, si yo digo 1 billón en Estados Unidos, ¿cuántos ceros son? Sería exactamente, o sea, 1 por 10 a la 12 es el billón colombiano. 1 por 10 a la 9 es el billón gringo. ¿Claros entonces, chicos? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Preguntas hasta acá con este tema? Bueno, si no hay preguntas, entonces sigamos. Entonces acá está la misma historia, lo que yo les decía, con los billones y demás. Entonces para que lo tengan muy, muy presente. Listo, muchachos. Otra cosa que ustedes tienen que tener muy presente es que existen palabras que me van a ahorrar mucho en la anotación de los números. Si por ejemplo yo tengo millones, muchachos, ¿cuántos ceros le debo colocar después de este número? ¿Cuántos ceros? Tengo que colocarle, muy bien, va a tocar colocarle 6 ceros. ¿Listo? Si yo le coloco entonces, o sea, entonces, por ejemplo, eso lo hacen mucho los periódicos para reducir tamaño. Entonces, realmente el número y la fortuna de este amigo es de todo este numerito de acá. ¿Listo? Esa es la fortuna de ese número. Un número grande, ¿cierto? O chiquito. Chicos, ¿cuánto está el salario mínimo ahorita con toda la polémica que está derivando? ¿En cuánto está? 2 millones, dicen 2 millones, prácticamente 2 millones. Bueno, listo. Entonces, 2 millones. O sea, este es el salario mínimo. Listo. Esto es el salario mínimo. Entonces, les pregunto una cosa. La fortuna de este señor, Bernard Arnault, ¿cuántas veces es el pago de un trabajador de salario mínimo? Resulta que por cada pasito que yo esté dando es como si fuera 10 veces. 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que son 10.000 veces lo que yo le pago a un empleado es la fortuna de este señor. Entonces, ¿alguna vez se han puesto a dimensionar eso? Que por ejemplo entonces es 10.000 veces de la fortuna de este señor. Ese pago ese sueldo que él tiene. Dime. ¿No sería más por la transformación del peso colombiano al dólar? O sea, es muchísimo más. Ah, no. Sí, de hecho lo que tú dices es muy cierto. Esto estamos comparando dólares con pesos. Convirtamos esa plata a pesos y verán que la cantidad aumenta muchísimo más. ¿Listo? Estamos asumiendo que te paguen el mismo equivalente en dólares. Entonces imagínate cuando hagamos la conversión a pesos. No, mejor dicho. O lo contrario. Es más, hagamos algo más contrario para sentirnos más pobres. ¿Cuánto es el salario mínimo en dólares? ¿Cuánto sería? Sentámonos más pobres hoy. Hasta las 10. Vamos. Rápidamente, chicos. 2 millones a dólares, ¿cuánto es? Dividan eso en 4. ¿Cuánto es? ¿Como 500 dólares? Redondeémoslo a 500 dólares. 500 dólares. O sea, chicos, ¿dónde están los 500 dólares? Aquí. Chicos, ¿quieren llorar? ¿Quieren hacer ese cálculo o dejamos así? Esto es lo que es la fortuna de este señor.
esto es lo que gana un trabajador colombiano aquí. Creo que no lo hacemos porque si no nos deprimimos más. Yo solo falta que me ponga la soga. Sí, literal, la verdad. Listo. Entonces digamos como que eso es lo que pasa. Ahora, podemos hacer lo mismo con señor Microsoft, por allá que por allá en los archivos de Epstein, por allá se puso a meterse con una trabajadora y como que se contagió de un virus, le entró un troyano a mi amigo Bill Gates. Le entró un troyano a Bill Gates. Entonces imagínate eso. Listo. Entonces resulta, chicos, que por ejemplo por eso es que los periódicos utilizan la palabra millones para no estar diciendo todos esos números. Pero no es la única forma en la cual nosotros podemos escribir los números. Por ejemplo, no, entonces nosotros podemos escribirlo como de esta forma. ¿Utilizando qué? Utilizando notación científica. Entonces, tengan muy presente esto. Cuando estemos hablando de 1000 es que yo le tengo que añadir 3 ceros. El millón, 6 ceros. Miles de millones, 9 ceros. Un billón, 12 ceros. De aquí para adelante, imagínense la cantidad de ceros cuando estemos hablando de quintillones, sextillones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál es el número más grande existente que nosotros tenemos registro? ¿Listo? Pues un número extremadamente grandísimo. ¿Listo? Otra forma en la cual nosotros también podemos decirlo es utilizando la notación científica. Esta notación científica entonces nos va a permitir a nosotros expresar números gigantescos de una forma muy resumida. Porque en vez de estar describiendo un número de 18 ceros, pues simplemente colocamos 10 por 10 a la 18. Si necesitamos, por ejemplo, de peta, estamos hablando de 10 a la 12. Y asimismo también no solamente números que representan cantidades grandes, sino también números que representan cantidades más minúsculas. Como pueden ser, por ejemplo, si yo quiero expresar eso en centímetros, puedo expresarlo como 10 a la menos 2, ¿cierto? Donde prácticamente lo que estoy haciendo yo es dividir y estoy moviéndome la coma dos espacios hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces así es como funciona la notación científica. Levanten a la mano a quien de aquí tiene dificultades con notación científica. Listo. Bueno, la notación científica es bastante sencilla por lo siguiente. Es, por ejemplo, ¿cómo es mi nombre completo? ¿Cómo es mi nombre completo? Ahí aparece. Mi nombre completo es Camilo Andrés Espinosa Romero. Si a mí me dicen Camilo o si me dicen Andrés, ¿va a dejar de existir la persona que es Camilo o va a dejar de existir la persona que es Andrés? No, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la notación científica. Si ustedes me escriben un número como 3245, yo lo puedo escribir este número perfectamente como 3,245 por 10 a la 3. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que simple y llanamente es una equivalencia para escribir exactamente el mismo número. Y es muy sencillo. Simplemente me pongo acá, me paro en la coma y voy mirando si me voy para la izquierda o si me voy para hacia la derecha. Cuando me voy para la izquierda, los valores van a tender a ser más positivos. ¿Por qué? Porque la idea es que yo estoy multiplicando por 10. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, este número, y yo tengo 0,045, ¿cierto? Entonces en este caso estamos moviendo la coma de una unidad que era más pequeña a una unidad mucho más grande. Y entonces eso es lo que nosotros nos está permitiendo
decir que nos vamos a dividir esa cantidad. Por eso, cada paso es como si yo estuviera dividiendo entre 10. De aquí hasta acá son 10. De aquí hasta acá son 100. De aquí hasta acá son 2 espacios. Como van a ser 2 espacios, por eso coloco por 10 a la menos 2. ¿Listo, chicos? ¿Claros entonces? ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Claro que sí. Voy a repetirlo con otro número. Por ejemplo, yo tengo el número 0,045. Quiero pasarlo de notación científica. Entonces, me muevo 1, 2 espacios. Sería 4.5 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la menos 2. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Va a sonar un poco feo lo que voy a hacer, pero estoy maquillándome. Estoy maquillando el número. ¿Listo? Sigue siendo el mismo número, sigue siendo 0,045, pero lo estoy maquillando para que no se parezca a un número tan feo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, piensen en cuando una persona se maquilla y queda como una paleta Paulette. ¿Han visto la paleta Paulette? ¿Alguna vez ustedes o han tenido amigas o inclusive ustedes? Ah, aquí está. Cuando tienen granos y se maquillan. Pues entonces es exactamente lo mismo. Solamente estamos disfrazando el número para que parezca más bonito. ¿Listo? No le estamos haciendo nada. Sigue siendo el mismo número. ¿Claros entonces, chicos? Mucho mejor con el tema de la notación científica y todo esto. ¿Sí? Mucho mejor. Todo perfecto. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta para seguir avanzando con esto? ¿Otra pregunta de notación científica que tengan? ¿Sí resolví tu duda, Alejandra? Listo. Lo último es que básicamente entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a ir moviéndome la coma. Si me muevo hacia o sea, ¿cuál es la idea? Que yo exprese el mismo número. Entonces, este mismo 4.5 es exactamente este si le corro la coma dos espacios. Entonces, por eso me queda 0,045. Ahora, tengo este otro número, 4,32. Yo puedo decir que este número 432 es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque es 1, 2 y le moví la coma ¿cuántos espacios? Le moví la coma 2 espacios a la derecha. O sea, es este mismo número, pero que le corrí 2 espacios a la derecha. ¿Listo? Entonces aquí se lo moví a la derecha, aquí se lo moví a la derecha. Yo puedo también tener lo contrario, como esto. Y quiero que la coma me quede justo después del 5, es decir, 0,5,425. Les pregunto, ¿moví la coma a la izquierda o a la derecha? Exactamente, entonces ahí muevo la coma hacia la izquierda. Y entonces, muchachos, ahora viene la pregunta. Presten mucha atención que muchos tienen estas dudas. Entonces, muchachos, si yo moví la coma un espacio hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer para que sea exactamente igual? ¿Multiplicar esto por 10 o dividirlo por 10? Entonces, ¿qué dirían, chicos? ¿Cómo hago que este número de acá se convierta de vuelta en esto? Que es lo que yo quiero expresar.
Tendría que mover la coma un espacio hacia la derecha para que sea igual a esta o hacia la izquierda. Exacto, tendría que mover la coma hacia la derecha y como muevo la coma hacia la derecha, entonces ¿qué pasa? Es como si se multiplicara y si se está multiplicando el número se vuelve más positivo. Entonces por eso nos quedaría 5,4225 por 10 a la 1. ¿Por qué? Muy fácil, porque la coma original que yo tenía, si la moví un espacio a la izquierda, para que no me quede diferente, necesito mover un espacio hacia la derecha. ¿Listo? ¿Claros entonces mucho mejor? ¿Listo, chicos? O sea, profe, cuando se mueva a la izquierda es más 1. No necesariamente tiene que ser más 1, porque puede ser más 2. O sea, es más. Mira y verás este otro número. 5425. ¿Listo? Coma. Me voy a inventar este número. ¿Listo? Y quiero que se convierta otra vez en 5,4251. Entonces, ¿cuántos espacios moví? 1, 2 y 3 espacios. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Sería por 10 a la 3 o por 10 a la menos 3? ¿Listo? ¿Cómo hago que el de la derecha sea exactamente igual hacia el de la izquierda? Vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Listo? ¿Es menos 3 o 3? Entonces, rápidamente, vayan y voten. Listo. Entonces, chicos, vamos a ver cómo les fue con la encuesta. Y taratatán. Me di cuenta que se iban cambiando, ¿no? Cambiaban su opción, se dejaban influir, no mantenían su postura. Había gente que tenía menos 3 y como veían que la mayoría estaba marcando 3 se cambiaron de resultado. Ja, solo una persona mantuvo su postura hasta el final, a pesar de todo, o sea, se mantuvo estoico, fuerte y vigoroso hasta el final. Y pues, por desgracia, esa persona acaba de morir. Acaba de morir porque obviamente la respuesta correcta es 3. ¿Listo? Muy estoico. Murió de la forma más macha posible. Realmente, fiel a sus principios, realmente. Sí, porque pues realmente pues murió porque pues la respuesta no es esa. Entonces, muy bien, chicos, la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque recuerden, muchachos, que si yo muevo hacia la derecha, 1, 2, 3 espacios hacia la derecha, yo quiero que entonces, perdón, yo quiero que este número se vuelva otra vez 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, por eso lo voy a mover 3 espacios hacia la derecha. Y esa forma se me convierte en este otro número. ¿Listo? Entonces, si fuera al revés, profe, y si fuera al revés, entonces yo quiero convertir es que este número que tengo originalmente, ahora lo moví para este. ¿Cómo cambiará la cosa? Pues lo mismo, entonces yo pondría en ese caso, pues menos, tendría menos 10. Si yo quisiera pasar que tengo este número y lo paso hasta acá, para que tenga la misma equivalencia, tendría que tenerlo aquí, pero menos 3. ¿Listo? ¿Claros entonces, chicos? Mucho mejor ahora sí con el tema de la notación científica.
¿Preguntas? ¿Más preguntas a los chicos que tenían dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Bueno, muchachos, entonces lo último que vamos a ver por el día de hoy es que felicitaciones, chicos. Hemos pasado la primera lección de esta primera clase de maestro calculador. Listo, muchachos, los felicito. Hemos terminado la clase. Hemos terminado la clase, hemos terminado. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿Les pareció bonita? ¿Les pareció chévere? ¿Los ejercicios estuvieron de acordes? ¿Listo? Bien, bacano, espero que les haya gustado. Amo, somos muy buenos. Sí, son muy buenos, listo. Entonces, pues nada, muchachos, listo. Tienen una. Y ya me hizo darme la cuenta que, darme cuenta que la soga es la mejor opción. Nada, muchachos, espero que entonces les haya gustado mucho. Recuerden, chicos, que estaremos todos los días estando dictando esto. Mañana, ¿qué vamos a seguir? Mañana vamos a empezar a repasar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Vamos a aprender trucos sobre cómo optimizar eso. Vamos a estar trabajando métodos curiosos de multiplicación y de suma para que entonces se acerquen y participen. ¿Listo? Entonces eso es el contenido de la clase de mañana. Quienes de pronto no estén todavía en el canal, no se vayan todavía, chicos. Acá les dejo el canal para que esto... Te amo, profe, eres el mejor. Ay, muchas gracias, Fernanda. Listo. Entonces, ¿a qué hora mañana? 8:30. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana a las 8:30 y vamos a continuar con la siguiente clase, que es es sumas y multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, pues les dejo entonces el canal. Chicos, quienes quieran participar en el curso de matemáticas, donde por ejemplo vamos a seguir practicando eso, vamos a hacer ejercicios, voy a clasificarles, voy a enseñarles más cositas. Entonces los dejo para que lo practiquen. Quienes quieran preguntar por el curso pueden preguntar entonces a este número. ¿Listo? Y eso. ¿Listo, chicos? Entonces, matemáticas. Ahí para que les dé. Entonces vayan, chicos, descansen y que les vaya muy bien. Entonces, gracias por venir. Entonces, chao, chicos.